¿Me dan algún indicio de cuál puede ser la gravedad específica, jóvenes? ¿Qué valor de gravedad específica tendría que ocupar aquí? ¿Pudiera ser la del agua? Ajá, voy a ocupar la del agua. ¿Y qué valor le voy a asignar, Aurora? 1. 1, ¿sí? Miren, cuando yo tenga algunos casos como esto que tenemos aquí, en donde no me dan una temperatura de operación, en donde tampoco me dicen si se encuentra a 60 grados Fahrenheit o me dan un valor de gravedad específica, es muy común que ustedes consideren esta gravedad específica de 1. Entonces, aquí yo voy a considerar que mi gravedad específica es de 1. Ahora, ¿a qué condiciones voy a calcular la válvula de control de presión? Este es PB, mi válvula de control de presión. Aquí tengo varias condiciones de operación. ¿A qué condiciones lo debo de hacer? Los Con escucho. una apertura del 100%. Apertura del 100%, Carlos. Entonces, ¿para qué condiciones de flujo debo de manejar? A 60. Ay, No. Estamos aquí. sí, sí. Ubíquese en el problema que estamos aquí. Ya después haremos uno con un variador de frecuencia también. A 200 galones por minuto. A 200 galones por minuto. ¿Sí? Entonces, acuérdense, si recuerdan en las primeras diapositivas que vimos en la clase de ayer, habíamos dicho que el CB máximo de una válvula se va a dar cuando yo tenga la válvula como completamente abierta, al 100% de abertura. Entonces, para que yo tenga la válvula completamente abierta, entonces mi CB máximo lo debo de calcular bajo qué condición. Válvula completamente abierta o flujo máximo. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora sí, ya ahí tenemos todo lo que son ahora sí que los tips para este problema. ¿Cuánto les da el CB, jóvenes? Yo ya sé que mi presión de entrada aquí va a ser 100 PSI. De este lado yo siempre requiero 80 PSIG porque esta válvula que yo tengo aquí es una válvula de control de presión. Me da de 44.72. Ok, 44. Ahora sí, ya vimos que ese G para este caso la debo de considerar de la unidad porque no tengo datos de temperatura. Y ahí está el CB máximo que les dio, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, entonces ya tenemos este CB máximo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Si a todos les dio el mismo valor antes de seguir? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, continuando con esto que ya aquí vimos, ahora miren, vamos a hacer lo siguiente. Tengo varios datos aquí en cómo va a estar operando mi proceso. Miren, yo ya sé que si la válvula está completamente abierta, me va a dar todo el flujo. Si yo empiezo a reducir la abertura, ¿qué le va a pasar a ese flujo? Se va a reducir, pero ¿qué le va a pasar a la presión? Se va a incrementar. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos teniendo aquí? Y imagínense ahora, en este caso, yo aquí, si ustedes están por allá en su libreta haciendo todo esto que estamos comentando para el problema, tracen ustedes aquí una línea. Esta línea de 80 va a ser mi presión en este punto. Y yo aquí voy a tener una delta P de ¿cuánto? De 20. Aquí yo voy a tener una delta P de ¿cuánto? De 40 a 55, ¿no? Y aquí yo voy a tener otra delta P, aquí yo voy a tener otra delta P, aquí yo voy a tener otra delta P que va a ser delta P máxima, pero mi flujo va a ser 0, ¿sí?
Cuando la válvula esté completamente cerrada, yo voy a tener ahora que es mi presión máxima, pero voy a tener flujo nulo. Entonces, ahora, en base a eso que ya ustedes están viendo aquí, vámonos a lo siguiente. Ya tengo este problema en donde yo ya calculé el CB de una válvula de control. Vamos a retomar este mismo problema para que nosotros interpretemos el CB de una válvula de control. Entonces, ¿qué voy a necesitar aquí? Miren, ¿qué me dice el problema? Que para los datos del problema número 2, realice los cálculos para completar la siguiente tabla, la que tenemos aquí. Y una vez que ya tengamos esta tabla completada, vamos a interpretar el CB. Entonces, si se dan cuenta, estos dos primeros datos que tenemos aquí de entrada son los que ya conocíamos del problema anterior, que esto no es más que la curva característica de flujo contra carga de la bomba. Y de este lado va a ser la delta P. Si se acuerdan, esa delta P la vamos a obtener de donde está la curva y donde nosotros trazamos los 80 PSIG, y que va a ser esa diferencia. ¿Sí? Ok, entonces, ahora, ¿qué les voy a pedir? Llenar esta tabla, donde yo vaya calculando el CB para las diferentes condiciones de operación que puedo tener. ¿Sí? Prácticamente aquí este CB me va a dar 0, porque mi flujo 0 por la raíz cuadrada que yo tengo, este CB es 0. Aquí ya es en donde yo no voy a tener aquí nada. ¿Sí? Ok, unos 5 minutos en lo que van haciendo sus cálculos, jóvenes. Si esta tabla la quieren poner un poco, le quieren poner otro dato más, pudieran poner aquí entre estas dos columnas a presión 2. Y esa presión 2 siempre va a ser 80 PSIG, que es una válvula de control de presión lo que queremos calcular. Y ya de este lado yo voy a tener mi delta P y aquí yo voy a tener mi CB. Si tienen dudas, los escucho, ¿eh? Mientras vayan llenando su tabla. ¿Ya van teniendo sus valores, señores? Sí, profe. Ok, ¿cuál tiene? ¿Cuál tiene? Y de una vez lo vamos poniendo. Bueno, por lo menos ya teníamos este de aquí que teníamos ¿cuánto? De delta P20, ¿no? Sí. Y nos dio 4.72. 44.72. Ok. ¿Cuál otro tenemos por acá?
El anterior a ese. Ok, ¿de cuánto es? El delta P es de 55 Ujú. y el CB es de 16.85. Ok, el siguiente, si ya lo tienen. De 70, Es 70. Ajá, 11.95, 11.95. Ok, el siguiente. 90 Ujú, y 5.27. 5.27. Ok, entonces aquí yo voy a tener 180, voy a tener 100, pero mi CB vale 0, ¿no? Ujú. Ok, entonces, ahora vamos a llenar esta parte de aquí en cuanto a la variación que voy teniendo del CB. Entonces, para ver esta parte de la variación, prácticamente me voy a ubicar aquí, que esta de 200 galones por minuto es mi 100% del CB, ¿no? ¿Sí? Ahora sí, cuando yo quiero calcular una variación, debo de tener una referencia. Entonces, esa referencia para mí es ese 100% del CB, ¿no? Sí. Listo. Ok, el siguiente, ¿de cuánto es? Es de 37.67%. 37.67, ok. 26.72. 37.67 y el otro. 26.72 Ujú, y 11.78. 11.78, ¿no? Y cero. Entonces, ahora con todo esto que tenemos aquí, si se dan cuenta, y es cómo va a ir variando mi CB, el CB de la válvula, al momento de que yo vaya haciendo un estrangulamiento. ¿Sí? Ahora, ya tenemos diferentes CBs, jóvenes. ¿Con cuál CB selecciono la válvula? Con el CB del 100% de abertura. Bueno, el CB máximo. El CB máximo, ¿no? No se les vaya a ocurrir, como luego a veces algunos ya cuando andan trabajando y que tienen varias condiciones de CB de la válvula, que hacen rápidamente, sacan un promedio. ¿Sí? Entonces, si yo tengo varios valores, ¿qué harían? 44, le sumo 16, ya llevo 70, le sumo 11, 44 y 16, perdón, aquí ya llevo 60, le sumo 11, 71, le sumo 5, 76, divídelo entre cuántos flujos, entre 4, y cuánto me va a dar, 19 punto y algo, ¿no? Entonces voy a buscar, si ese fuera una mala selección que estoy haciendo, voy a buscar un CB que tenga 19 punto y algo. No lo voy a encontrar seguramente, a lo mejor encuentro un CB de 20. Entonces, una vez que yo encuentre el CB de 20, la válvula no me va a poder dar esta condición. Solamente me va a dar CBs de ¿cuánto? De 16, de 11 y de 5. No me va a poder dar esta condición de flujo máximo. Otros luego dicen, pues lo hago con el mínimo, o entre estos agarro el que más, agarro cualquier valor. No, siempre acuérdense, cuando vayan a seleccionar una válvula de control, siempre lo debo de seleccionar para que CB máximo. Vean ahora, ¿cuándo tengo un CB máximo? Cuando tengo flujo máximo y delta P como Mínima. mínima.
Entonces, ahora sí que pónganse esa regla. Cuando yo tengo un CB max, ahora sí, mi CB máximo siempre lo voy a obtener cuando tenga el flujo máximo y la delta P mínima. Ok, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. No, ninguna. ¿Ninguna? No, profe. ¿No? No. Yo sí, profe. Dígame, Aurora. Para la variación, ¿cómo? Es que no me quedaron los cálculos. Ok, usted nada más va a calcular la variación en porcentaje de este respecto a este valor. Sí. Ujú. Sí, gracias. Ok, por ejemplo, aquí yo tengo 44. Si fuera la mitad, fuera 22, ¿no? Ujú. Perdón, sí, 22 sería el 50%. Tengo menos de 22, es un valor menor al 50%. ¿Sí? Aquí yo tengo 44. Un cuarto de 44 es 11. Alrededor del 25%. Entonces, ya nada más calcula usted sus porcentajes, Aurora. Sí, gracias. Ok, por nada. Ok, jóvenes, ahora va la pregunta. Ok, a ver, déjenme ver. Alguien por aquí está preguntando algo. Buah. Ahora sí que no. Aquí pregunta su compañero Alan que en el webinar de Endre Sandhauser, donde hacían medición de flujo electromagnético y ultrasónico en aplicaciones de agua potable, que fue la semana pasada, hablaban sobre una instalación que no era en tramos rectos, que era entre dos codos, modificando el diámetro interno y con diferentes números de electrodos para el medidor de flujo. También se puede aplicar algo similar en las válvulas de control con algún diseño especial. Mire, respondiéndole, Alan, eso está relacionado. Miren, le respondo a su compañero y ahorita regresamos a hacer una pregunta para el grupo ya en general. ¿Sí? Esto que usted me pregunta, Alan, es ya meramente en una aplicación. Y la ventaja que daban en ese webinar de lo que hablaban era del nuevo medidor de flujo tipo magnético que ellos ofrecen. Hay un medidor de flujo tipo magnético, creo que salió el año pasado o a inicios de este año, que no requiere tramos rectos de tubería antes y después. Y la otra, por ejemplo, si yo también tengo en algunas ocasiones algunos medidores de flujo ultrasónico, puedo yo incrementarle el número de haces o de pares de sensores, pero eso me va a salir muy caro. ¿Sí? A lo que usted se refiere, Alan, vamos a poner el caso. Esto que yo le estoy poniendo aquí, Alan, es como yo lo haría en un laboratorio para decirle a usted cuál es el CB o el KB de esta válvula. Y eso es lo que yo voy a poner en mi ficha técnica. ¿Sí? Entonces, yo le voy a dar una característica de qué? De la válvula. Pero ya cuando usted, Alan, llega y hace la parte de calcular el CB de su válvula y dice, mira, me interesa la válvula fulana de tal, ¿cómo va usted a calcular su válvula? La va a calcular en función de condiciones de proceso. ¿Sí? Entonces, esas condiciones de proceso, Alan, ¿qué necesita usted? Necesita conocer qué flujo está circulando por la tubería en donde va a instalar la válvula de control. ¿Qué necesita conocer? ¿Qué presión tiene la tubería? Y por lo regular, Alan, siempre, ¿qué es lo que va a ser complicado tener esta otra presión? Salvo como en este caso o cuando usted quiera calcular válvulas que regulen presión. Este valor siempre lo va, ya va a ser una constante. Entonces, una vez que yo
conozco esta presión aquí, ahora sí yo ya voy a calcular mi válvula que va a tener un CBN X, por ejemplo, y como en el caso de aquí que nos dio 44.72, ¿cómo debo de hacer esa selección? Debo de irme al próximo superior comercial. El próximo superior comercial me va a garantizar que yo voy a poder tener el 44.72. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que hubiera una válvula que tuviera 45 de CB o 48, 50 de CB. Entonces, si fuera una válvula de 50 dB, la válvula para que me dé esta condición que yo requiero aquí, no la voy a tener completamente abierta. Le voy a tener que dar ligeramente un cierre. Y las válvulas de control tienen una característica también, que cuando yo las estoy utilizando ya para controlar en mi proceso, nunca las voy a tener completamente abiertas. ¿Por qué? Porque siempre voy a seleccionar con un CB mayor al máximo que me da, ¿sí? Para que yo pueda garantizar este valor de CB en alguna condición de cierto porcentaje de cierre. Entonces, si regresamos ya para cerrar su pregunta, Alan, estas dos que yo tengo aquí van a depender de qué, de cómo esté instalada mi válvula de control. Entonces, vamos a suponer, imagínense que aquí tengo una tubería, así como usted lo comenta, que lo vio en el webinar o que lo pasaron. Tengo mi válvula, tengo mi tubería, aquí tengo esta otra tubería y luego tengo la otra que sube. Y solamente tengo este espacio para incorporar ¿a quién? Para incorporar a mi válvula de control. Seguramente usted no va a conocer la presión aquí. No creo que tenga un manómetro en esta zona. ¿Usted qué tiene que hacer? Seguramente en alguna tubería que venga por aquí o en esta vertical, voy a tener un manómetro en algún punto. Entonces, esa puede ser mi presión de entrada al proceso, ¿sí? Mi presión con la cual yo voy a tener mi presión en 1, como está en la gráfica, para obtener el CB de la válvula que voy a colocar en esta condición. Después, ¿qué voy a decir? Mira, acá yo tengo una presión. Vamos a suponer que tengo varios accesorios, hago mi cálculo de caídas de presiones y yo digo, mira, a la salida de este codo tengo una presión de tanto. ¿Por qué? Porque ya la presión que yo tenía acá arriba le resté todas las pérdidas de presión que tengo para más o menos hacer una estimación de la presión que voy a tener aquí. Ok, prácticamente de aquí hacia acá, ¿qué válvula voy a poner? Pues voy a poner una válvula, por ejemplo, vamos a suponer que sea una válvula de globo, que son las que nos dan una caída de presión un poco más alta. Si se acuerda de preparación y transporte de materiales, les dijeron que las válvulas, las T's, las Y's, etcétera, tienen una K de caída de presión. Entonces, si yo ya sé que es una válvula de control y que yo la voy a tener, por ejemplo, en aberturas de 50, la abertura o el cierre máximo voy a tener un 50%, yo voy a ver que para esas válvulas de globo me van a dar una K cuando está abierta, una K cuando esté al 50%. Entonces voy a calcular las caídas de presión que voy a tener en esa válvula para yo determinar la presión que voy a tener a la salida. Entonces, una vez que yo ya tengo esa delta P, yo ya puedo calcular esta válvula de control. Ahora, ya una vez calculada y seleccionada, ya instalaré en esta tubería esa válvula de control, ¿sí? Pero ahora sí, en algunas ocasiones se las van a encontrar que prácticamente voy saliendo de un codo, salgo del codo y aquí tengo la válvula. Tengo la válvula y entro al otro codo. Esas ya son condiciones de proceso. Lo que estamos viendo de los diámetros 2 y 6 diámetros después, eso es solamente para que usted en condiciones de laboratorio como fabricante me diga cuál es el CB de su válvula. ¿Sí? Que eso es muy diferente a cómo yo ya voy a tener instalada la válvula en proceso o en campo. Ok. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Incluso, mire, algunas ocasiones
ocasiones, por nada fiscal, en algunas ocasiones se van a encontrar válvulas que de control yo no he visto, pero hay válvulas manuales que son angulares, que en vez de que yo aquí tenga este codo, aquí le pongo mi válvula y acá yo tengo mi maneral. Por ejemplo, si el flujo viene en esta dirección, aquí yo tengo mi actuador manual para abrir o cerrar la válvula y ya quedó mi válvula angular. ¿Sí? Ok, jóvenes. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. Miren, entonces, ahora sí, la pregunta. Miren, se las voy a plantear ahorita, vayan pensando la respuesta y esa pregunta se las voy a poner allá en Google también para que la respondan en el transcurso del día. Eso no quiere decir que se esperen hasta las 11:50 para subir su respuesta. Vean lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que me decía el CB? Flujo en galones por minuto que pasan por una válvula completamente abierta y que me generan una caída de presión de una PSI. Vean mi CB de cuánto es, 44. Y yo quiero que pasen 200 galones por minuto. ¿Cómo interpreto este 44? Cuando, si yo me voy de lo que es el coeficiente de flujo, estaríamos hablando que son 44 galones por minuto. ¿Y esto cómo lo relaciono con los 200 galones por minuto? Y aquí es en donde viene esta pregunta. Ahora, ¿cómo interpreto este CB? Ahora sí, váyanle pensando y van poniendo sus respuestas ahorita que les haga la pregunta en el Classroom para que la vayan respondiendo y ya eso, ahora sí, todas esas respuestas o en base a esas respuestas discutimos en la próxima clase cómo interpreto estos números que yo tengo aquí. ¿Sí? Para que no los vayan a agarrar en curva cuando anden trabajando. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario que tengan hasta aquí? Disculpe, profesor. Lo escucho, señor. Había mencionado que en este caso habíamos escogido los 60 grados Fahrenheit para el caso del CB, pero en el del KB tiene anotado de que pueden ser 5 o 30. De 5 a 30 o 16 grados Celsius. Habíamos comentado que generalmente KB lo que hace, esos 60 los convierte a Celsius, que son 15.6 o 15.5 y es el valor que toman. O luego hay algunos autores, se los había comentado también, que luego dicen, mira, para no quedarnos solamente con un valor de 15, vamos a darle un intervalo que puede ser entre 5 y 30 grados Celsius. Yo le considero el valor de 1. ¿Sí? Ok, no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario, jóvenes. Miren, el día de mañana tenemos clase, ya no recuerdo. No. Solo de elementos. El repaso que estamos viendo, ¿no? Así es. Ok. Bueno, miren, para el día de mañana les puse ahí el link de lo que es el Puertas Abiertas del CENAM. Si ya tuvieron oportunidad de accesar a ese link, vieron que el día de mañana, que es el día de la metrología y que está relacionado con el webinar que vieron ayer de cómo ahora se está redefiniendo el sistema internacional de unidades. Lo que dijeron estos señores que esto de las nuevas unidades se votó en el 2018, en noviembre. Creo que fue el 18 de noviembre del 2018 en donde se aprobó en las juntas que hacen a nivel internacional para la parte de aprobar las nuevas unidades de medida. Incluso México envió a sus 2 representantes. De esos 2 representantes, uno de ellos fue el director del Centro Nacional de Metrología, que es la máxima autoridad aquí en México en cuanto a metrología.
y otra persona más, creo que se apellida Castelazo. Ellos son los que estuvieron representando a México para esa votación. Entonces, el día de mañana, que es el día de la metrología, están esas pláticas. Ahí yo les pongo que ustedes vean por lo menos 2 pláticas. Y se dan cuenta, después de la inauguración a las 9:30 vienen 4 o 5 pláticas simultáneas en diferentes áreas de la metrología. Y de ahí ustedes mínimo seleccionen 2, hacen su resumen y lo suben ahí dentro de la parte de la tarea. Ahorita, en la mañana yo no he checado la página, pero seguramente después de donde están todas las conferencias en la parte de abajo, quiero suponer que van a poner videos de visitas guiadas o van a reproducir alguna calibración o les van a estar dando algunas cuestiones de los laboratorios que tiene el Centro Nacional de Metrología. Entonces, ya el día de mañana yo voy a checar la página también temprano y ya les daré alguna actividad respecto a los laboratorios de calibración, ¿sí? Que seguramente son los videos que van a poner abajo de donde están todas las ponencias, ¿no? Entonces ahí, ahora sí, les encargaría que por lo menos sus dos ponencias las vean. Yo creo que si no, mañana no tiene nada que hacer, no está nada mal que se enteren de todo lo que son las variables, las pláticas que van a dar estos señores. Por ejemplo, la primera, que es sobre metrología química y todo lo que tiene que ver con pH y todas esas variables medias raras de química. Parte de eso es lo que ustedes van a llevar en el siguiente semestre en instrumentos analíticos de medición. Entonces ahí les puede servir eso. Incluso hay una plática del tiempo. Luego, ahora sí que ni le hacemos caso al tiempo, pero si les dan la plática, como yo luego he escuchado que dan esas pláticas de estos señores del CENAM, ahora sí van a ver qué tan importante es el tiempo, que si estos señores fallan en lo que es la medición del tiempo y nos dan mal todo eso, prácticamente no tendríamos comunicaciones, ¿sí? ¿Qué pasó, Adrián? ¿Levantó por ahí la mano usted o quién fue? Ok, entonces ahí les encargo esa parte y el día de hoy creo que está el webinar también de lo que son aire comprimido, ¿no? Ese es el 1, el de hoy, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok, entonces todo eso, si se dan cuenta, va en la unidad que se llama servicios auxiliares. ¿Sí? Entonces, después les voy a ir diciendo cómo vamos a ir ordenando toda la información que tenemos de los webinars en todas esas unidades. Por ejemplo, hoy de lo interesante de la calibración, si vieron dónde entra la materia de control, en donde vieron su arquitectura de control. Entonces, prácticamente los webinars, a lo mejor por ahí alguien decía, oiga, ¿y esto para qué me sirve? Yo no quiero elementos primarios. No lo veas como elementos primarios o velo como refuerzo de, pero ve también la parte de cómo ese ya como transmisor, cómo lo vas a emplear para la parte del proceso. Entonces, prácticamente, ahora sí creo que no se está aprovechando todo esto como se quiere porque no se tienen físicamente las instalaciones para hacer las prácticas, pero ando viendo por ahí si podemos conseguir algunos videos con algunos de sus compañeros que ya han pasado por las prácticas que hemos hecho, para que por lo menos a lo mejor así platicada en una presentación veamos las prácticas que luego por ahí comentamos. En caso de no tener un video, voy a buscar datos que tengamos de forma experimental de otros reportes de sus compañeros para más explicar cuál es la práctica, cómo se mueve, ahora sí, cómo se va ajustando el sistema para poder generar ahora sí los resultados que andamos buscando. Pero pues vamos a tratar de cubrir al máximo todo esto, ¿no? Sale, no sé si tengan alguna otra duda o pregunta, jóvenes. Lo de sistemas de aire comprimido. Ajá. Sí, bueno, a lo que me refería en mi duda es de que la presentación que usted está mencionando de hoy a las 3:30,
aparece 2 veces. O sea, sí vi que hay que dice sistemas de aire comprimido 1, 2, 3 y había uno que no tenía ningún número, pero ese aparece 2 veces y menciona exactamente esa presentación de las 3:30 en ambos. Lo único Ok, que cambia es la fecha, sí, bueno, la hora que se entrega. ok. Entonces, si usted ya entró al link, vio que hay 4 pláticas de aire comprimido, Sí. ¿sí? Sí. Entonces, seguramente por ahí me equivoqué al momento de ponerle el nombre de la plática, pero de las 3 pláticas que les mandé, una tiene que ver con la cuestión las 2 son con sistemas de aire comprimido, no es el de transporte neumático en la industria alimenticia, esta no lo ubiqué, y la otra es donde habla de cuestiones de ahorro de energía también con aire comprimido. Pero checo ahorita lo que yo les asigné ahí, a Adriano Carlos, no recuerdo quién me hizo el comentario, y ya le hago la corrección en cuanto a la plática que es, ¿sí? Pero si no mal recuerdo, a ver, déjenme ver, creo que tengo la imagen aquí a la mano en el celular y ya de una vez salimos para que salga de dudas en cuanto a las pláticas. Mire, la de hoy es buenas prácticas de instalación para sistemas de aire comprimido. La otra va a ser la del día de mañana, generalidades para la producción de aire comprimido. Y la otra ya no alcanzo a verlo aquí en mi celular porque capturé la imagen, pero ahorita le digo cuál es. La otra es la del jueves que dice obtenga aire comprimido y ahorro sin comprar máquinas. Entonces esas van a ser las 3 que se van a ver, ¿sí? Y ahorita checo lo que usted me comenta, a lo mejor si por ahí tuve algún error al momento de ponerles de asignarles la tarea, ¿sí? Ok, no sé si alguien más tenga algo que comentar, Adriano, Carlos, por ahí. No, profe. ¿No? No. Ok. Bueno, jóvenes, entonces en un momento más les pongo la pregunta de cómo interpretar el CB de las válvulas de control para que en el transcurso del día la respondan. Si no hay nada más que agregar, pues ahora sí que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Eso, profesor, igualmente. Nos vemos luego, que estén bien.